buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 12:03 horas de la mañana del viernes 11 de abril 2025. Iniciamos este repaso a la situación tanto del índice IBEX 35 como a todos y cada uno de los componentes del propio índice de referencia en el mercado español. Y como pueden ver en pantalla y con datos semanales, comenzamos con la situación del IBEX 35, el cual se encuentra en estos momentos con recortes en torno al 0,38%, situándose ligeramente por encima de los 12.260 puntos. En términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,30% en estos momentos, y tal y como podemos ver, este giro bajista que estamos desarrollando, que se está pues insisto, registrando en las últimas sesiones semanas, tras el registro del máximo de los 13.520 puntos, es una corrección, un giro que no deberíamos de ver de momento con malos ojos, y es que desde un punto de vista estrictamente chartista y estrictamente técnico, la corrección obedece a la necesidad de purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, como podemos ver en el gráfico o en la ventana intermedia de los indicadores técnicos que utilizamos. Recuerden, en la parte superior tendríamos la volatilidad con histograma de color rojo, en la parte intermedia tendríamos el momento con el MACD, y en la parte inferior el histograma de color azul tendríamos el volumen de contratación, en este caso del IBEX 35. Bueno, pues estas lecturas sobre compra se tienen que purgar, se tienen que limpiar, y es lo que está aprovechando ahora mismo el selectivo IBEX 35 para llevar a cabo. Por otro lado, vemos como las caídas intentan recuperarse en las últimas sesiones a partir de la directriz creciente que parte desde los mínimos, como podemos ver de aquí, de octubre del año 2022. Desde esta zona de mínimos, el mercado ha ido desarrollando esa secuencia de máximos y mínimos crecientes, la cual, vuelvo a insistir, de momento no se ha visto alterada. Esto no quiere decir que tengamos ahora mismo una oportunidad de compra, porque desde luego estamos ante un evento o un episodio de fuerte repunte de volatilidad en el mercado, en la renta variable, sobre todo en Estados Unidos, pero Europa y España no es ajeno a ese repunte de volatilidad, y lo estamos viendo precisamente cómo tenemos este cambio de régimen muy contundente en las últimas semanas. En un entorno de extrema complacencia, como teníamos anteriormente hace tan solo 3-4 semanas, pues evidentemente el mercado se ve fuertemente agitado. En este sentido, tenemos que vigilar los cierres semanales que no sean por debajo, en primer lugar, de la directriz creciente que parte desde los mínimos de octubre de 2022, que hemos citado anteriormente, y por otro lado debemos de evitar cierres semanales por debajo de estos últimos mínimos crecientes, los 11.295 puntos. Mientras no tengamos el desarrollo, cierres semanales por debajo de esas cotas, de esas referencias que hemos citado, entendemos que la corrección del IBEX 35, pese al repunte de volatilidad, de momento pues está logrando ser absorbido por la gran estructura alcista generada durante los últimos años o en el largo plazo por el selectivo IBEX 35. Dicho esto, este movimiento de necesidad de purgar lecturas sobre compra en general en el mercado español, vamos a ver la situación de todas y cada una de las compañías que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Como por ejemplo, empezamos con Acciona, que en estos momentos se encuentra con avances del más 0,18%, situándose en los 111,6 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 2,79%. Fíjense, una vela con amplia sombra superior, amplia sombra inferior, una vela que podríamos calificar de doji. No sería un doji 100% porque el cuerpo no es tan reducido, pero con esas amplias sombras superiores e inferiores sería más o menos una vela de corte neutral, ¿no? Y esa zona de mínimos junto con esta zona de soportes previos, concretamente los 106,1 y los 104,8, podría permitir algún tipo de respiro, al menos de cara a las próximas sesiones semanas, algún tipo de recuperación en el precio. Sin embargo, plantear esa recuperación como algo más interesante
es todavía realmente prematuro para el caso de Acciona. Y es que fíjense cómo estamos viendo un gráfico en semanal. Veremos todos los gráficos de este informe serán en gráfico semanal para tener esa perspectiva de qué está sucediendo y cómo contextualizamos todo ese movimiento en su estructura de medio y largo plazo. Y como podemos ver, esa estructura de medio y largo plazo para el caso de Acciona no es especialmente favorable. Venimos de girarnos a la baja. Fíjense esta vela semanal desde la directriz bajista que partía a su vez desde los máximos de agosto 2022 y esto evidentemente no son buenas noticias, por tanto no podríamos desechar algún tipo de intento de recuperación tras las fortísimas caídas de las últimas semanas, pero una vez alcanzados niveles de techos o resistencias, como por ejemplo esa directriz bajista que hemos hecho mención anteriormente, no deberíamos de obviar algún tipo de recorte añadido en el caso de Acciona. Bueno, continuamos con Acciona Energías Renovables. Hoy viernes con avances en estos momentos del más 0,9%, situándose en los 15,64 euros por acción y en términos semanales, como pueden ver, recortes del menos 2,62%. Y aquí la situación pues sigue siendo realmente complicada, una estructura de máximos mínimos decrecientes durante los últimos trimestres y durante los últimos años, y recientemente en el corto plazo venimos de perforar soportes importantes, véase los 18,05, 17,64 euros por acción. Esa zona de soportes, ahora techos o resistencias, eran anteriormente la zona baja o la banda inferior de un proceso lateral, cuya banda superior eran los 22,46 y los 21,86 euros por acción. La perforación de la banda inferior de ese rango nos obliga a proyectar la anchura del mismo a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de retroceso teórico, lo que nos dicta la teoría de análisis chartista, que nos podría llevar más o menos a las proximidades de los 13,90 euros por acción desde los niveles actuales. Esto querría decir que tendría un potencial bajista añadido del menos 11,05% aproximadamente, por redondear del menos 11%. En el caso de tener rebotes alcistas, tal y como hemos comentado anteriormente con el caso de Acciona, pues podría tener vida hasta esa zona de anteriores soportes, ahora techos, y esta directriz bajista acelerada que partía desde los máximos de febrero 2023 aproximadamente. Por tanto, serían rebotes que no tendrían un impacto, al menos a priori, en su incuestionable estructura bajista de largo plazo. Avanzamos con Acerinox, que hoy viernes se encuentra con recortes del menos 1,44%, 1,28% se está moviendo en estos momentos, 1,3% podríamos redondear, situándose en torno a esos 9,25 euros por acción, y en términos semanales se encuentra con recortes del menos 0,22%, es decir, respecto al cierre que tuvimos el pasado viernes. Sin embargo, la situación es complicada en el sentido de que fíjense la amplia sombra superior, la amplísima sombra superior que nos ha dejado la vela semanal. Hemos llegado a marcar un máximo a la altura de los 10,51 y ahora mismo estamos cotizando pues en los 9,275, es decir, por el camino durante la semana nos hemos dejado un 11,75% en estas últimas sesiones. Esto deriva en un repunte fortísimo en los niveles de volatilidad, y si además le añadimos que las lecturas sobre compras son todavía bastante elevadas, pues sigue invitando a cierta cautela. Lo positivo es que las compras intentan desarrollarse, aparecer en la banda inferior de ese canal creciente que perforó puntualmente tras desarrollar esta trampa alcista, lo que podemos considerar a día de hoy a posteriori una trampa alcista que nos dejó un máximo en los 11,96 euros por acción. Bueno, pues en lo que era la parte baja de ese canal creciente, como ven, aparece el dinero, aparecen las ganas de adquirir acciones de Acerinox. Sin embargo, dadas estas lecturas de volatilidad, cortes descendentes activos en el MACD semanal y todavía acumulación de lecturas de sobrecompra, pues todo este abanico de argumentos que veremos en gran parte, insisto, de los valores del IBEX 35, pues son argumentos que siguen invitando a cierta cautela. Próximos niveles a vigilar: evitar cierres semanales por debajo de esta directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de octubre del año 2022, y por otro lado, evitar cierres semanales por debajo de los mínimos de los 8,104 euros por acción.
Avanzamos con ACS, que hoy viernes se encuentra con recortes del menos 0,81%, situándose en torno a los 48,90 euros por acción, y durante esta semana o en términos semanales recortes del menos 1,29%. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, aunque la situación es muy similar a lo que estamos comentando en gran parte de los valores actuales, ¿no? La estructura de fondo sigue siendo incuestionablemente positiva, muy positiva para el caso de ACS, y evidentemente cuando hemos tenido ascensos tan contundentes en los que prácticamente durante su desarrollo no han existido correcciones más o menos de calado, pues esto genera lecturas de extrema sobrecompra, como estamos viendo en el MACD semanal. Este MACD activa recientemente nuevos cortes descendentes, repuntes en los niveles de volatilidad, por tanto es normal tener algún tipo de recorte en el precio, el cual no irá más mientras no veamos perforaciones, cierres semanales por debajo de ese área de relevancia técnica. Y recuerden que planteamos o identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos o resistencias, y ahora zonas de suelos o de soportes. Concretamente, por poner nombres y apellidos a ese área de relevancia técnica, hablamos de los 41 y concretamente los 40,20 euros por acción. Por tanto, de momento, ACS capeando el temporal, pese a que evidentemente no se muestra ajeno a este fuerte repunte en los niveles de volatilidad del mercado de renta variable. Avanzamos con AENA, que hoy viernes está desarrollando correcciones ligeras, muy ligeras, del menos 0,10%, situándose en torno a los 206,8 euros por acción, y en términos semanales se encuentra con recortes del menos 4,26%. Bueno, aquí lo que podemos ver es la apertura de ese importante gap o hueco bajista, que actúa además como clara zona de techos o de resistencias. Fíjense en cómo el cierre del pasado viernes está actuando como claro máximo durante la presente semana, los 216 euros por acción, y esto podría desarrollar, junto con divergencias bajistas activas, cortes descendentes en el MACD semanal, podría desarrollar o permitir correcciones rumbo a esa siguiente zona de relevancia técnica, a anteriores techos, ahora potenciales zonas de suelos, como estamos viendo, concretamente los 195,4 y los 192,6 euros por acción. Pero fíjense, si adquirimos perspectiva, estaríamos hablando o planteando un retorno, una reversión a esa directriz creciente de muy largo plazo, la cual parte desde los mínimos de octubre del año 2022. Por tanto, en el fondo, en la estructura de fondo de AENA, estaríamos planteando una corrección totalmente proporcional, tanto en tiempo como en forma, o dicho de otro modo, no estaríamos planteando de momento ningún tipo de cambio de estructura. En el caso de Amadeus, en términos diarios, se encuentra con recortes ligeros del menos 0,12%, situándose en los 65,62 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 2,41%. Tenemos una situación en la que se activó o estamos activando esta semana una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de techo 1, techo 2, ese cierre semanal por debajo de los 67,08, algo que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos analizando en estos momentos, a las 12:16 horas de la mañana, pues activaría ese doble techo, y por tanto podríamos tener objetivos mínimos de retroceso teórico en torno a los 59,44 euros por acción, lo cual a su vez podría poner en jaque la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2022. El MACD tiene o presenta cortes descendentes activos, repunte en los niveles de volatilidad, por tanto se confirmaría o se reforzaría, mejor dicho, esa figura de giro o de vuelta bajista en forma de doble techo. Bueno, pues sería un entorno un poquito más complicado en el corto plazo de cara a las próximas semanas, pero la estructura de fondo de muy largo plazo consideraríamos que sigue, pues bueno, seguiría en un estado al menos bastante interesante. En cuanto a ArcelorMittal, con avances del más 0,74% en estos momentos, situándose en torno a los 23 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 1,10%. Sin embargo, son avances que nos dejan con un sabor de boca pues un poquito agridulce, ¿no? Y es que desde el punto máximo hasta los niveles actuales, pues como vemos, se ha dejado un 11,78% de su valor en bolsa.
Si atendemos también a esas lecturas de sobrecompra acumulada en el MACD semanal, cuyas lecturas activan también cortes descendentes, pues invitan a cierta cautela en el corto plazo. Y es que si adquirimos perspectiva, vemos cómo este giro correctivo de las últimas semanas se desarrolla desde un punto de resistencia realmente importante. Fíjense aquí la cantidad de intentos sin éxito que ha tenido el precio de ArcelorMittal y recientemente en torno a esos 31,5 y los 29,45, con una ligera dilatación del precio, marcando un máximo en los 32,15, el precio se gira con fuerza atacando esa zona de soportes intermedia de los aproximadamente 21,63, 20,98, y es que un cierre semanal por debajo de esos 20,98 nos podría desarrollar pues una extensión del proceso correctivo rumbo a la siguiente zona de soportes, o dicho de otro modo, la banda inferior de ese importante rango lateral que viene desarrollando en los últimos años el activo bajo estudio. Concretamente nos referimos a la zona de los 19,40 y los 18,30 euros por acción. Así que, insisto, dada la situación actual, pues no deberíamos de obviar una reversión, una vuelta a esa banda inferior del rango lateral. Bueno, avanzamos con Bankinter hoy viernes con avances del más 1,31%, situándose en torno a los 9,40 euros por acción, y hoy, en la sesión o la vela semanal, mejor dicho, avances del más 6,09%. Bueno, pues aquí vemos esa recuperación a partir, fíjense, la importancia de la lectura del precio a anteriores techos, ahora potenciales zonas de suelos, los 7,88, 7,675 euros por acción. De nuevo, un área de relevancia técnica. Bueno, pues aquí la idea sería exactamente la misma que con otros bancos que vamos a ver, porque son estructuras muy similares, ¿no? Bueno, pues mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esos 7,675, entendemos que los riesgos de corrección a corto plazo permanecen acotados, pero es importante mantener vista sobre el MACD semanal, cuyas lecturas siguen cotizando con extremas lecturas de sobrecompra, de excesos alcistas, los cuales tienen que purgarse en algún momento u otro. La purga, la normalización puede ser tanto en precio, es decir, caídas, o en tiempo. Van pasando las semanas, los meses, y va purgando gradualmente este proceso de sobrecompra, ¿no? De excesos alcistas. ¿Cómo lo hará? Evidentemente no lo sabemos, no tenemos una bola de cristal con el que sepamos qué va a hacer en el futuro el activo, pero desde luego tenemos claro el nivel que vigilamos, los 7,675. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esa cota, seguimos manteniendo acotados los riesgos de corrección. Seguimos con el sector bancario. Tenemos en pantalla gráfico semanal CaixaBank, que en estos momentos cotiza plano en torno a los 6,482 euros por acción, y en términos semanales avances del más 3,71%. De nuevo, repunte de volatilidad, lectura de sobrecompra y mantenimiento de soportes. Mientras no veamos una perforación, cierres semanales por debajo de esta zona de anteriores techos a los soportes, los 5,79 y concretamente los 5,459, pues seguiríamos sin plantear una corrección o un ataque directo a la viabilidad del soporte que considero más importante en el muy largo plazo por parte de CaixaBank, que sería la banda inferior de ese importante canal alcista generado en los últimos años, ¿no? Concretamente el que parte desde los mínimos de octubre del año 2020. Y es que cierres semanales por debajo de la parte baja de este canal nos obligaría a proyectar la anchura del mismo y proyectando esa diferencia, ese margen, a partir del punto de ruptura. Y ahí tendríamos correcciones más severas por parte del activo. Pero de momento no estamos en ese contexto. Tiene que purgar sobrecompra, pero es posible que purgue esa sobrecompra en tiempo y no en forma o en precio. Bueno, continuamos con Celnex, que en términos diarios se encuentra con avances del más 1,55%, situándose en torno a los 32,13 euros por acción, y en términos semanales, como tenemos en pantalla, con recortes del menos 5,17%. Sin embargo, aquí el sabor de boca no es tan negativo, puesto que ha llegado a caer más del 13,43%, nos está dejando una vela martillo en términos semanales, pero es que fíjense, el mínimo aparece en zonas de soportes previos. Por ejemplo, aquí
y, por ejemplo, en estas ocasiones, soportes en torno a los 29,45 y los 28,40 euros por acción. Si adquirimos un poquito más de perspectiva, podemos identificar que ese área de soporte es la parte baja de una zona de resistencias, o mejor dicho, es la parte baja de un rango lateral, cuya banda superior o resistencias son los 37,16, 35,95. Por tanto, muy atentos porque a corto plazo, en próximas sesiones, semanas, podría desarrollar algún otro ataque, intento alcista para atacar la zona de esos 37,16, 35,95. Sin embargo, tampoco sería especialmente positivo ahora mismo en el medio o largo plazo, puesto que la estructura de fondo es, como podemos ver, débil en el activo bajo estudio y por ende aquí deberíamos de plantear algún tipo de giro bajista en el activo. Continuamos con Enagas, que hoy viernes se encuentra cotizando a mitad de sesión con un recorte del menos 0,51%, situándose en torno a los 12,69 euros por acción y en términos semanales con recortes del menos 4,66%. Bueno, situación bastante complicada en el muy corto plazo y también en el largo plazo. Comenzamos con el corto plazo y es que venimos de sesiones, o mejor dicho, de velas semanales con amplísimas sombras superiores, incapaces de cerrar por encima de la directriz bajista y de máximos previos, esos 13,90 euros por acción. Y por otro lado, en el largo plazo, podemos ver cómo esa directriz bajista pues también ha funcionado claramente como techo o resistencia dinámico. Por tanto, pese a lecturas de divergencias positivas acumuladas en el MACD semanal, entendemos que la situación no es especialmente boyante en estos momentos para Enagas y por ende debemos seguir priorizando ataques a la zona de soportes que tenemos ahora mismo identificada, concretamente esos 11,58 euros por acción aproximadamente. Incluso podríamos desarrollar o proyectar ese área de soporte en los 11,745, 11,58. Avanzamos con Endesa, que hoy viernes se encuentra con avances del más 1,14%, cotizando por encima de los 24 euros por acción y en términos semanales con recortes del menos 1,64%, encontrando apoyo, encontrando apetito por comprar acciones de la compañía, de nuevo en un área de relevancia técnica. Anteriores techos, ahora suelos o soportes de los 21,05, 20,76 euros por acción y de nuevo fíjense la acumulación, la confluencia de soportes importantes, porque a ese área de relevancia técnica, de potencial soporte actualmente por parte de Endesa, le unimos la proyección de la directriz creciente que parte en este caso desde los mínimos de marzo del año 2024 y es lo que ha permitido la recuperación del precio. De hecho, desde mínimos hasta los niveles actuales ha rebotado más 14,57%. De momento el MACD no activa condiciones de venta, así que la recuperación puede tener visos para atacar la zona de máximos anuales, concretamente los 25,83 euros por acción. Aquí el principal riesgo a nivel técnico reside en la acumulación de extremas lecturas de sobrecompra por parte del MACD semanal, pero mientras no veamos cortes descendentes o ni siquiera una divergencia bajista, pues evidentemente seguimos priorizando la acción del precio y seguimos priorizando la vuelta a los 25,83. Avanzamos con Ferrovial en términos diarios con recortes del menos 0,41%, situándose en los 39,06 euros por acción y en términos semanales con recortes no muy fuertes del menos 0,71% y en este sentido pues vemos cómo intenta agarrarse a ese clavo ardiendo, intentando evitar cierres semanales por debajo de esa zona de anteriores techos, luego soportes, de nuevo un área de relevancia técnica y esa zona de soportes crecientes que parten a su vez desde los mínimos de octubre del año 2022. Así que muy importante lograr cerrar por encima de esos 38,90 para mantener al menos la idea de atacar la zona de techos o resistencias que proyectamos o identificamos en torno a los 43,65 y los 42,70. En el caso de Fluidra, gráfico en escala temporal semanal, pues hoy cayendo con fuerza, menos 4,62%, situándose en los 18,99 euros por acción y en términos semanales también con correcciones del menos 2,06%.
bueno, con amplia sombra superior en relación al rango, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos. Venimos de perforar directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de octubre del año 2022, y en este sentido, pues bueno, tenemos una situación complicada por parte del activo. Está intentando respetar esta zona de soportes crecientes, los 18.82, 18.36, lo cual pues sería un primer paso para intentar desarrollar un suelo, al menos terciario o de corto plazo. Así que con un cierre semanal hoy por encima de esos 18.36, 18.82, nos conformaríamos y buscaríamos que en próximas sesiones, barras semanas, siga construyendo, siga respetando ese soporte. Eso sería ahora mismo el principal objetivo del Fluidra. Todo lo que sea perforar a cierre semanal los 18.36 sería evidentemente una muy mala noticia porque nos permitiría plantear o extender el proceso correctivo actualmente vigente. Avanzamos con Grifols, que hoy viernes se encuentra con recortes del menos 0,53%, situándose en torno a los 7,838 euros por acción, y en términos semanales, como podemos ver, recortes del menos 3,43%. De nuevo, gráfico en datos semanales, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos y atacando una zona de soportes muy importante, concretamente la zona de soporte de los 8,28, 7,77 euros por acción, y es que un cierre semanal por debajo de esos 7,77 abriría el camino a plantear ataques a la siguiente zona de soporte más importante, concretamente los 6,362 euros por acción, y ni qué hablar que nos obligaría a proyectar la anchura de este proceso en rango a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo bajista, pues más o menos en las proximidades, vamos a ponerlo por aquí para que se vea mejor, más o menos en las proximidades de los 4,99 euros por acción aproximadamente. Por redondear, nos podríamos ir a esos 5 euros por acción, un contexto que puede parecer improbable, pero que a tenor de la estructura fuertemente bajista de fondo, pues sería ir a favor de la corriente y sería ir a favor de la tendencia. Bueno, en cuanto a Iberdrola, aquí hablamos de otra corriente, otra tendencia totalmente opuesta, un activo totalmente alcista, fuerte, que hoy viernes además está avanzando el 2%, situándose en los 14,80 euros por acción. En términos semanales tenemos recortes concretamente, vamos a verlo por aquí, recortes del menos 2,12%, pero no vemos una situación de momento problemática ni mucho menos. Esto no quiere decir, evidentemente, que no pueda empeorar en próximas sesiones barras semanas, pero a día de hoy, que es con la información con la que tenemos que trabajar, insisto, la situación no es problemática. De hecho, está encontrando apoyo, apetito por comprar acciones en esa zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes de los 14,02 y los 13,88 euros por acción. De nuevo esa acumulación, acumulación de factores de soportes importantes, porque a ese área de relevancia técnica debemos de sumarle la directriz creciente que parte desde los mínimos de febrero 2024, y es lo que está permitiendo esta clara vela martillo con repunte en la actividad de contratación con amplísima sombra inferior, lo cual sugiere que podamos tener recuperaciones en el precio cuyo siguiente objetivo sería atacar los máximos anuales, los 15,95 euros por acción. En cuanto a Inditex, hoy avanzando el más 0,88%, situándose en los 45,69 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 2,35%, intentando recuperar posiciones desde la zona de soportes previos, los 41,95%. Y la real o la verdad, la estructura que estamos intentando plantear o describir es que verdaderamente es una estructura muy interesante. Fíjense, estamos intentando rebotar desde soportes importantes, pero es que la sobrecompra, las divergencias bajistas con las que veníamos alertando durante el mes de noviembre o el tramo final del año 2024 ya se han purgado. Ya hemos tenido esa consolidación que veníamos comentando, alertando en meses anteriores. Es un proceso que ha llevado varios meses, es un proceso de medio plazo, porque purgar lecturas de extremos en el MACD semanal no es un proceso de la noche a la mañana, ni siquiera con la volatilidad que tenemos actualmente a corto plazo en el mercado. Por tanto, es un activo que ha limpiado excesos, mantiene estructura creciente y además está encontrando apoyo en el soporte de los 41,95, así que realmente interesante.
Nos queda por ver si es capaz de alcanzar ese objetivo mínimo de retroceso teórico derivado de este techo 1, techo 2, esos 40,70, pero aunque en el caso de que los alcanzara, seguiría siendo muy, muy interesante. Así que, a mi modo de ver, creo que Inditex puede ser unos activos más interesantes a vigilar en el caso del selectivo IBEX 35. En cuanto a Indra, cotizando plano en estos momentos en términos diarios, situándose en los 26,26 euros por acción, y en términos semanales con ligeros recortes del menos 0,91%. Y digo ligeros porque a tenor de los niveles de volatilidad que estamos teniendo, pues bueno, un 0,91 parece hasta un movimiento insignificante, ¿no? Bueno, pues aquí vemos también cómo está encontrando apoyo en esa zona de anteriores techos, ahora soportes, junto con este gap o hueco positivo que, como saben, la teoría nos dice que esto es un soporte con el que puede contar el precio. Y efectivamente, en esa zona de los 21,75, 21,74, 21,04, perdón, tenemos esa recuperación y esa importante sombra inferior en relación al rango. Así que tenemos incluso el registro de nuevos máximos anuales durante la semana, los 29,40 euros por acción, así que un activo que sigue estando realmente interesante. El principal problema que presenta Indra es la acumulación de lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, que en algún momento u otro va a tener que purgar. Pero bueno, Indra, beneficiado por ese gasto en defensa que van a hacer los gobiernos europeos, pues vemos como el mercado lo celebró, incluso lo sigue manteniendo como unos activos más interesantes con el registro de nuevos máximos anuales durante la presente semana, algo que muy poquitos valores pueden decir en este entorno. Avanzamos con Inmobiliaria Colonial, que en términos diarios se encuentra con avances del más 0,39%, situándose por encima de los 5,20 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 3,79%. Bueno, pues una vela doji en términos semanales que podría desarrollar algún tipo de recuperación de muy corto plazo, gracias también a que la zona de mínimos aparece en la zona de soportes de los 5,045 y los 4,93 euros por acción. Un rebote de muy corto plazo que tendría como próximo objetivo alcanzar y superar los 5,695, y el siguiente caso sería los 5,95. De ahí a plantear algo más es todavía bastante prematuro. Y en el caso de superar estas resistencias en próximas sesiones o en la próxima semana, tendríamos algo que podría ocurrir a tenor de los amplios rangos que podemos ver actualmente en el mercado y en Inmobiliaria Colonial. El siguiente objetivo sería la gran resistencia de los 6,54, 6,40, que a su vez es un punto de inflexión o altamente un punto de inflexión en favor de las ventas, dado que es la parte alta de un canal lateral de largo plazo en el activo. Así que bueno, pues rebotes, pero el impacto en su estructura de fondo no, o potenciales rebotes, mejor dicho, cuyo impacto no consideramos especialmente atractivo, al menos de momento. Bueno, avanzamos con IAG, que en términos diarios se encuentra con recortes del menos 3,05%, situándose en los 2,765 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 1,43%. El movimiento de ajuste está siendo muy agresivo, pero tiene algo positivo, y es que está logrando purgar lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal, y de momento la corrección pues es totalmente proporcional tanto en tiempo como en forma. ¿A qué? Pues totalmente proporcional a ese proceso alcista iniciado desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2022. Como podemos ver, alcanza el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci y encuentra apoyo en esa zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes. Y como saben, esto lo denominamos un área de relevancia técnica comprendida en torno a los 2,661 y los 2,525 euros por acción. En definitiva, vemos signos muy interesantes por parte de IAG, pero para plantear compras en estos momentos es todavía muy prematuro, dado que la volatilidad está aumentando y no tenemos ningún tipo de señal de suelo que nos haga pensar que lo peor ya haya pasado. Pero vigilamos, puesto que síntomas de suelo en IAG, insisto, pueden ser muy, muy interesantes. Avanzamos con Laboratorio Robi, que en términos diarios se encuentra con avances del medio punto porcentual en estos momentos, situándose en torno a los 48,20 euros por acción aproximadamente, y en términos semanales con recortes del menos 1,71%. Bueno, pues como podemos ver, situación que sigue siendo crítica, difícil por parte de Robi,
máxime cuando venimos de perforar esta directriz creciente de muy largo plazo, la que parte desde los mínimos de mayo del año 2012. Bueno, pues esta situación es complicada y nos permite plantear que los rebotes, en este caso de Robi, siguen siendo oportunidades para deshacer posiciones largas o de compra. Seguimos muy lejos de la directriz bajista principal y pese a lecturas de extrema sobreventa acumulada en el MACD semanal, no se activan señales de compra, es decir, la debilidad es muy clara de momento por parte de Robi. Esto no quiere decir que no tengamos posibilidades de rebotes alcistas, esto quiere decir que esos rebotes de momento los tomaríamos con gran cautela en el activo bajo estudio. En cuanto a logista, tenemos gráfico en escala temporal semanal, hoy viernes con avances del más 0,36%, cotizando en los 28,06 euros por acción, y en términos semanales, recortes del menos 0,21%. Podemos ver cómo está intentando encontrar soporte, apetito por comprar acciones por parte de los inversores en ese área de relevancia técnica, anteriores techos, ahora soportes, los 26,76, 26,58 euros por acción, incluso se aproxima a zona de máximos anuales, más o menos la zona de los 29,74 euros por acción. Un movimiento muy interesante, encuentra apoyo en zonas importantes del precio, el MACD semanal logra purgar lecturas de extrema sobrecompra y estamos ante un activo también de los más interesantes que debemos vigilar junto con Intex, IAG, Logista sería también otro de esos activos muy interesante, e Iberdrola, ¿no?, que hemos comentado también anteriormente. Bueno, en cuanto a Mafre, en términos diarios avanzando el más 0,22%, situándose ahora mismo en torno a los 2,748 euros por acción, y en términos semanales con avances del más 0,07% en estos momentos que estamos grabando el presente informe, encontrando apoyo en esa zona de relevancia técnica, anteriores techos a los soportes de los 2,48 y los 2,368, y permite atacar la parte alta de ese importante canal alcista que se desarrolla desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2020. Sin embargo, de nuevo acumulamos lecturas de resistencia creciente y lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal, lo cual podría permitir algún tipo de desarrollo lateral que permita limpiar lecturas de sobrecompra sin dañar en exceso la estructura creciente de fondo. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 2,368, considero que los riesgos de corrección a corto plazo en profundidad, es decir, que el precio caiga, pues permanecen ciertamente acotados. Avanzamos con Merlin Properties, hoy viernes con recortes del menos 0,28%, situándose ligeramente por encima de los 9 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 0,88%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, y estamos atacando una zona de relevancia técnica. Aquí vemos los techos o resistencias y de nuevo zonas de potenciales suelos o soportes, concretamente los 8,78 y los 8,57 euros por acción. Anulamos lecturas de extrema sobrecompra en el gráfico semanal, por tanto aumentan considerablemente el potencial rebote, al menos de cara a las próximas sesiones / semanas, cuyo próximo objetivo sería superar ese último máximo decreciente generado en los 10,15 euros por acción. Todo este contexto potencialmente alcista en el corto plazo por parte de Merlin Properties se vendría abajo, se anularía si asistimos a un cierre semanal por debajo de los 8,57 euros por acción. Avanzamos con Naturgy, hoy viernes con avances del más 0,33%, situándose en los 24,34 euros por acción. En términos semanales, es decir, el precio actual respecto al cierre del pasado viernes, recortes del menos 1,3%. Bueno, está intentando encontrar apoyo o soporte en la zona de relevancia técnica. Tenemos esta zona de techos que ahora son potenciales soportes, los 23,52 y los 22,94 euros por acción, y esto lo podemos discernir gracias a esa importante sombra inferior que nos está dejando la vela semanal, lo cual podría permitir algún tipo de ataque al gap o hueco bajista abierto esta semana, los 24,66, y a su vez eso nos permitiría plantear ataques directamente a la profundidad de la resistencia, los 26,06, 24,88, que a su vez, si adquirimos un poquito de perspectiva, es la banda superior de un claro proceso en rango, un claro proceso lateral, cuyos techos los estamos ahora mismo identificando y cuya zona de suelos es la zona, pues, del entorno de los 18,48
y la zona del entorno a los 17,66 euros por acción. Avanzamos con Puig Brands, que se encuentra con recortes del menos 0,39% en el día de hoy, cotizando en las proximidades de los 15,14 euros por acción, y en términos semanales avances del más 0,5%. Máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, el MACD semanal activando cortes descendentes, repuntes en los niveles de volatilidad en un contexto, como pueden ver, claramente desfavorable para las compras. Por tanto, cualquier rebote que pueda desarrollarse en próximas sesiones / semanas en el corto plazo tendría una clara zona de techos o resistencias en la zona de relevancia técnica, anteriores soportes, ahora techos, junto con la directriz bajista o la parte alta de ese canal bajista que estamos citando, es decir, en torno a esos 17.29, 17.04 sería una zona claramente para deshacer posiciones en el caso de que logre rebotar al alza la cotización de Puig, siendo este un contexto menos probable y siendo lo más probable atacar en próximas sesiones los mínimos de la presente semana. Avanzamos con Redella, en términos diarios un avance del más 1,65%, situándose por encima de los 18,50 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 1,54%. Sin embargo, la vela semanal es muy interesante, desarrollando una vela martillo con amplísima sombra inferior y repunte en la actividad de contratación, y cuyos mínimos aparecen más o menos en esa zona de anteriores techos importantes, ahora potenciales soportes, los 17,49 y los 17,38 euros por acción, lo cual sugiere que en próximas sesiones / semanas, al corto plazo, podamos tener otro ataque a la zona de máximos anuales, los 19,51 euros por acción. Sin embargo, la lectura sobre compra extrema en el MACD semanal podría sugerir algún tipo de descanso en este entorno y desarrollar algún tipo de rango o de consolidación que veríamos con muy buenos ojos, puesto que la estructura seguiría siendo claramente alcista y permitiría limpiar excesos acumulados. Avanzamos con Repsol, que en términos diarios se encuentra con recortes de un cuarto de punto porcentual, situándose en los 9,74 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 9,69%. Podemos ver cómo la estructura técnica se deteriora de manera muy significativa por varios motivos. En primer lugar, perforamos o estamos perforando la parte baja de ese canal decreciente, lo cual, si esto es cierto, nos obligaría a proyectar la anchura de este canal a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de retroceso teórico pues más o menos en las proximidades de los 7,66, pero es que a su vez estamos atacando la zona de soportes de los 9,92, 9,221, que es la parte alta de un rango lateral más importante. Por tanto, cierres semanales además por debajo de los 9,212 serían señales todavía más importantes. A nivel técnico se refuerza el ataque a soportes, puesto que el MACD semanal está activando cortes descendentes, tenemos un repunte en los niveles de volatilidad, un repunte en los niveles de contratación y además lo más llamativo es que no hay acumulación de sobreventa en gráfico semanal. Por tanto, nos estaría sugiriendo que tiene margen para continuar recortando de cara a medio plazo la cotización de Repsol. En cuanto a SACIR, hoy viernes avanzando el más 0,41%, situándose ligeramente por encima de los 2,91 euros por acción, y en términos semanales con recortes ligeros del menos 0,27%. Aún así, los máximos y mínimos son decrecientes y está intentando cerrar la semana por encima de este área de soportes, concretamente los 2,84, 2,799. De lograr ese hito, pues bueno, permitiría plantear algún tipo de recuperación, al menos en el corto plazo, que permita atacar la siguiente zona de techos, los 3,44. Cierres semanales por debajo de los 2,799 estaríamos en un contexto totalmente distinto, es decir, plantear ataques a la siguiente zona de relevancia técnica, a anteriores techos, ahora zonas de suelos o soportes de los 2,43, 2,374 euros por acción. En cuanto a Banco Santander, situación muy similar a la que hemos comentado con el resto de bancos españoles. Hoy viernes avanzando el más 0,72%, situándose por encima de los 5,70 euros por acción, y en términos semanales con avances
del más 3,77%. Logra respetar esa zona de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes, los 4,81, 83 y los 4,60, y sigue por encima de esa directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2020. Por tanto, la estructura de fondo sigue siendo alcista y de momento pues logra capear el temporal con este repunte de volatilidad. Eso sí, sigue teniendo que purgar, normalizar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, y esto le puede llevar tiempo o le puede llevar a una corrección severa en precio. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 4,60 y por debajo de la directriz, entendemos que la corrección, la purga de sobrecompra, tiene más visos de desarrollarse en tiempo, es decir, en lateral, en torno a esos 6,66,1 y la zona de soportes de los 4,81, 4,60, que al contexto de correcciones en precio. Así que muy atentos a este movimiento, no solamente de Banco Santander, sino de toda la banca que estamos proponiendo o actualizando en el día de hoy. Bueno, avanzamos ya en la recta final de este informe. Solaria, que en términos diarios se encuentra con avances del más 5,19%, situándose en los 6,69 euros por acción, pero en términos semanales con avances muy ligeros del 0,15%. Pese a este movimiento de recuperación el día de hoy, pese a la acumulación de divergencias positivas en el MACD semanal, todavía es muy prematuro para considerar atractiva la situación de Solaria. De hecho, venimos de reforzar este área de relevancia técnica, soporte, 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 aquí varios soportes, y tras su perforación actúan como techo, techo o resistencia. Venimos de perforar mínimos previos y además venimos de perforar directriz bajista de ese canal bajista de muy largo plazo, y no olvidemos que esto nos obliga a proyectar la anchura de este canal y proyectar esta distancia o esta diferencia a partir del punto de ruptura, generando pues ese objetivo mínimo de retroceso teórico que nos podría llevar más o menos a la cota de los 3,70. Por cierto, perforación de soportes que fue claramente confirmada con este movimiento pullback de retesteo a anteriores techos. Por tanto, situación realmente complicada por parte de Solaria. Como mínimo le pedimos que supere los máximos del pasado, de la semana de febrero, de los 8,54 euros por acción. Más allá de eso, sigue siendo muy, muy complicado. De hecho, de los más complicados, junto con Grifols del IBEX 35. Telefónica, hoy avanzando el más 0,56%, situándose por encima de los 3,97 euros por acción, y en términos semanales con recortes del menos 7,65%. Como podemos ver, está desarrollando lo que parece un rango lateral durante las últimas semanas, meses / trimestres. Parte alta a los 4,51, 4,39, parte baja a los 3,75, 3,77. Mientras no tengamos un cierre semanal por debajo de esos 3,757, mantenemos los riesgos de corrección a corto plazo plenamente acotados. En el caso de perforar esos niveles, podríamos hablar de una figura de distribución en forma de doble techo que nos podría llevar a niveles más bajos. Sin embargo, de momento, pues no nos adelantamos a la acción del precio, no intentamos adivinar el futuro y seguimos vigilando lo que importa, que es el precio, vigilando esos 3,757 como el nivel más clave de cara a las próximas semanas en el caso de Telefónica. Y terminamos con el último banco, Unicaja, que hoy se encuentra con avances del más 2,67%, cotizando en los 1,575 euros por acción, y en términos semanales también con avances del más 4,51%. De nuevo, sobrecompra extrema, mantiene soportes importantes, incluso rebota desde anteriores zonas de relevancia técnica, anteriores techos, ahora potenciales soportes, y la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de enero del año 2024. Concretamente, ese área de relevancia técnica, que no lo he comentado, serían los 1,318 y los 1,292. Esto nos permite plantear ataques a la siguiente zona de máximos, concretamente los 1,818, pero volvemos a alertar de la extrema lectura de sobrecompra que viene desarrollando no solamente Unicaja, sino todos los bancos con los que estamos analizando. Por tanto, es probable que ahí tengamos algún tipo de intento de giro o de consolidación que no veríamos con malos ojos, puesto que en el fondo, en el largo plazo, lo que necesitan los bancos, lo que necesita Unicaja es purgar, normalizar o limpiar esos extremos alcistas que se han generado durante los últimos trimestres / años. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del IBEX 35. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y que pasen, por supuesto, un gran fin de semana. Saludos.